este servicio. Dame un poquito más de volumen, hijo. A estas enseñanzas que estarán dirigidas pues para todos los varones. Comenzamos el día de hoy con esta serie, un liderazgo eficaz. Un liderazgo eficaz. Así es que, mis hermanos, pues el propósito de estas enseñanzas y de estas reuniones pues es que sigamos creciendo en nuestra vida cristiana, pero como líderes de hogar. Y el tema que hoy quiero compartir con ustedes es un líder eficaz en el hogar. Ese es nuestro tema del día de hoy, un líder o el liderazgo eficaz en el hogar. Y a manera de introducción, mis hermanos, en esta noche, creo que todos nos hemos dado cuenta que estamos viviendo tiempos donde la necesidad de líderes eficaces es evidente en cada esfera de la vida, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad. Hoy vemos hombres que quieren dar buenas cuentas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios observo hombres que quieren dar buenas cuentas a Dios. ¿De qué? De los talentos que Dios les ha dado. Otros, pues más o menos, ¿verdad? Como que lo están intentando. Por ejemplo, los que no pudieron venir hoy y pudiendo estar aquí, como que lo están intentando, pero me preocupa algo, que me preocupa que hay hombres que no dan luz de terminar bien su rol. Bueno, rendir cuentas, hermano, tiene lugar al final de los tiempos. ¿Cuántos saben que viene el juicio, verdad? Viene un juicio para este mundo, pero también viene un tribunal de Cristo para todos aquellos que le rendiremos cuentas al Señor. La Biblia, mis hermanos, nos ofrece principios sólidos para un liderazgo eficaz que honra a Dios y bendice a los nuestros. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 11, verso 14. Capítulo 11, verso 14 de Proverbios. Y voy a pedir que me ayuden porque la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Voy a volverlo a repetir. Dice, sin liderazgo sabio, póngale ahí eficaz, la nación se hunde. Otro verso que estaremos estudiando es Mateo 25, 21, que dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre, que tu palabra hermosa, que tu palabra, Señor, que es más dulce que la miel, que esta palabra que es poderosa y eficaz, Señor, en esta noche nos permita aprender bien de lo que es el liderazgo eficaz, ese liderazgo humilde, libre de orgullo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a manifestar todas las características o virtudes de esta enseñanza o de las enseñanzas que estaremos trabajando en esta nueva serie. Señor, que esta serie sea edificando la vida de todo varón, de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, Señor. Ayúdanos a manifestar todas estas virtudes y no a mostrar ninguno de los desagradables desarrollos del orgullo, Señor. Nos encomendamos a tu gracia y a tu palabra, la cual es viva y eficaz, capaz de edificarnos, Señor, y darnos este hombre que tú pides de nosotros, que seamos líderes eficaces en nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor por su amor y su misericordia en esta noche.
Amados, quiero comenzar con una frase de peso para todo el liderazgo. Dice esta frase: todo se levanta o se cae desde el liderazgo. En otras palabras, mis hermanos, ninguna de nuestra familia podrá ir más allá de donde no haya llegado su líder, la esposa, los hijos. Así es que Dios nos reta, mis hermanos, y reta a cada varón a crecer continuamente en su palabra. Así lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2 verso 1 y 2. Así es que, hermanos, vamos a estudiar a través de esta nueva serie, un liderazgo eficaz. Vamos a estudiar cómo la Biblia, hermano, de manera notable menciona la importancia de ser o de tener un liderazgo eficaz en nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia y en esta sociedad. Por un lado, mis hermanos, proverbios como Mateo mencionan este caso de liderazgo fiel a Dios. La Biblia nos da muchos principios en relación al tema del liderazgo. Ahora bien, ¿qué debe ser y hacer un líder espiritual, hermano? Un líder que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Bueno, déjame repetirte esta frase con la que inicié: todo se levanta o se cae desde el liderazgo. Una institución, hermano, establecida por Dios, que es el matrimonio, que es la familia, nunca se levantará por encima de ese liderazgo si ese liderazgo es eficaz a través de la ayuda de Dios. El crecimiento y la salud, mis hermanos, de la familia, del matrimonio, están relacionados a la condición espiritual de ese líder. En Proverbios encontramos en la Nueva Traducción Viviente 11:14: sin liderazgo sabio, eficaz, la nación, aquí ponle el hogar, se hunde. Un estudio que se realizó en los Estados Unidos, mis hermanos, por Barna Groups, bueno, así se pronuncia, dice que reflejó que solo un 6%, escuche esto, hermano, de varones se consideró que tenía el don de liderazgo. Un 6%. Esto explica por qué muchas familias, hermano, muchos matrimonios están caminando sin rumbo y sin dirección. El rumbo de la familia, hermano, depende del liderazgo que la dirige. Existen más de 800 definiciones de lo que significa liderazgo. Déjame nombrarte algunas. Por ejemplo, dice que el liderazgo, hermano, es el proceso de persuasión, es decir, a través de la cual la persona induce a un grupo a seguir ciertos objetivos. Liderazgo dice que es influencia, es decir, la habilidad de una persona de influenciar a otras. Otra definición dice que liderazgo es influenciar a la familia de Dios hacia los propósitos de Dios. Diga conmigo: mi familia le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. ¿Sí lo sabía, hermano? Liderazgo es motivar a otros a seguir un camino, no los caminos, un camino. También se dice que el liderazgo es la habilidad de estimular a otros a seguir su ejemplo. Entonces puedes notar, hermano, que estas definiciones de liderazgo, que es persuasión, inducir, influenciar, motivar, estimular, tienen significados importantes. Por ejemplo, persuasión habla de no imponer, persuadir pero no imponer, inducir pero no forzando,
influenciar sin mandar. Cuando habla de motivar, quiere decir que está creando una fuerza motora, y estimular es impulsar a otros. Alguien dijo, un líder es un hombre capaz de motivar a otros a hacer lo que a ellos no les gusta hacer y llevarlos a que les guste. De aquí, hermano, la importancia de estas palabras: persuadir, inducir, influenciar, motivar, estimular. Muchos pueden ser líderes, hermano, pero no eficaces. Y la eficacia, mis hermanos, no es humana. La eficacia no tiene que ver en un primer sentido humano. En Romanos capítulo 2, 12, vaya conmigo rápidamente, Romanos 12, 6, ahí nos dice la palabra de Dios que el liderazgo es un don que Dios da, pero ¿sabe a quiénes? A quienes aceptan su dirección. Todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo. Eso quiere decir que tenemos dones, por lo menos uno, y es el de predicar el Evangelio. Pero el liderazgo, hermano, es un don que Dios quiere darnos y que lo tenemos. El asunto es aceptar su dirección. Dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, con misericordia y alegría. Presidir, mis hermanos, viene del griego prostemí, que significa estar delante para dirigir. ¿Puede notar entonces la importancia del liderazgo, hermanos, sobre todo en estos tiempos? Estar delante para dirigir. Dios nos puso en la familia, nos puso, hermano, en un matrimonio para dirigir, pero con sabiduría. Los que presiden, mis hermanos, son aquellos hombres dispuestos a ser líderes, pero que saben gobernar. Decía un predicador, el que preside se refiere a quien está dotado para orientar en todas las esferas de la vida. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, verso 12, en la Nueva Traducción Viviente dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amados, un líder eficaz inspira a otros a seguirle. Un líder eficaz tiene hijos y una esposa que cuando piensan en él puedan decirle a su esposa, mira mi amor, si yo pudiera casarme otra vez, sería exactamente contigo. O tal vez hijos que quieran imitar lo que es el Padre, pero en Cristo. Imagínate un hijo que dice, papá, quiero ser como tú porque tú eres como Cristo. Pero no un hijo que dice, yo nunca seré como mi padre. Tristemente hay casos. La palabra eficaz, mis hermanos, es un adjetivo que se utiliza para describir, fíjese, póngame mucha atención, que se utiliza para describir algo o a alguien que produce el efecto esperado o deseado. En otras palabras, hermano, algo eficaz cumple con su propósito o función de manera exitosa. Eficaz en el griego, hermano, es la palabra griega energes, que se traduce como activo, operativo. Y estas definiciones indican algo que está en funcionamiento. Mira lo que es un liderazgo, que está en funcionamiento, que es dinámico, lleno de energía. No es pasivo, es activo.
que produce resultados. Eso es lo que significa la palabra griega energes, eficaz. De aquí viene la palabra en español que todos conocemos como energía. Por ejemplo, lo que estamos viendo es que cumple su función, su energía. ¿Qué es, hermano? Alumbrarnos. Ahora, en el hebreo es la palabra tokel o tokef, perdón, aunque menos frecuente en la Biblia, pero dice que esta palabra significa eficacia, fuerza, poder, y se utiliza para describir algo que tiene la capacidad de lograr o ejecutar con potencia. Así es que al unir ambos términos, hermano, energes y tokef, enfatizan acción, poder, capacidad. ¿De qué? De producir resultado real y transformador en la vida de las personas. Ahora bien, el mayor ejemplo de liderazgo eficaz, ¿quién cree que es, hermano? Jesucristo. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo, hermano, de lo que es el liderazgo eficaz. Aunque sus apóstoles, mis hermanos, eran de diferentes clases sociales, estatus económicos, nivel cultural, incluso de temperamentos diferentes, tenían en Jesús un líder, Señor y Maestro. Un líder porque se dejaban instruir. Un Señor porque se dejaban dirigir. Y un Maestro, hermano, porque querían crecer, que los amó hasta el final, les sirvió con humildad y los capacitó para cumplir su ministerio. Los cultivó con paciencia y les otorgó su ciencia y su poder para llevar al mundo el evangelio, que era el mensaje, mis hermanos, de proclamar que la vida sin Cristo no es vida. Y la vida con Cristo, hermano, es todo. Así es que un líder, hermano, se centra en el poder y fuerza que Dios nos da. Lo que significa que esta obra de ser un líder eficaz, hermano, no es por tu aptitud o tu actitud o tu carisma, sino más bien es dejar que la obra de Cristo en nosotros, hermano, ¿qué cree? Haga la obra de ser eficaces. Él es quien lleva el liderazgo por mí. Yo solo ejecuto el mandato. ¿Cuál? Un líder eficaz en nuestro hogar. Ahora, con esto en mente, hermano, ¿qué forma un líder eficaz? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Qué forma un líder eficaz? Pregunto, ¿el rango? ¿El estatus? ¿La fama? ¿Su supercasa? ¿Su superpoder? ¿Su estilo? ¿O porque es un ejecutivo corporativo? ¿O es un comandante? ¿O es un jefe de estado? Hermano, Jesús respondió a todas estas preguntas con pocas palabras. Su punto de vista con respecto al liderazgo eficaz es totalmente distinto a la sabiduría humana de nuestra época, porque se habla de un superliderazgo, aquel que tiene rango, estatus, fama, poder, estilo, o es comandante o es el presidente. Y déjeme decirle que la Biblia nos dice claramente a través de estas palabras de Jesús. Y Jesús dijo en Mateo, vaya conmigo a Mateo capítulo 20, verso 25 al 28, por favor. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Mateo 20, 25 al 28. Mire lo que dijo Jesús. Pero Jesús los reunió a todos. ¿A quiénes todos? A sus líderes, a sus discípulos. Y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios, hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Fíjense, hermano.
Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Verso 28. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, mis hermanos, según Cristo, lo que forma un líder eficaz, ¿sabe qué es? Número uno, el servicio. Y esta es la palabra griega, diaconía, que también significa mayordomo, el que atiende, el que cuida. Puedes observar entonces estas características de lo que Dios está esperando de nosotros, siervos que atendemos, que cuidamos. El segundo principio que encontramos en estos versos, mis hermanos, de lo que es un líder eficaz, número uno, es servidor. Número dos, sacrificio. Y esta es la palabra griega, tusia. Viene de estas dos raíces. Tuo, que es un verbo que significa matar por un propósito. Aquí la idea es, hermano, matar nuestro orgullo, temor o cualquier cosa que amenace, fíjese, o quiera disminuir tu responsabilidad como líder. Pero aquí destruir, mis hermanos, es uno mismo. No es el asunto de la esposa. Ella no es la responsable de matar tu liderazgo o de que tu liderazgo brille. Esto depende de ti. Número 3, el siguiente principio que encontramos aquí. Número 1, servicio. Número 2, sacrificio. Y número 3, una entrega desinteresada. Es decir, que todo lo que estás dispuesto a hacer, mis hermanos, es por Él, en Él y con Él. ¿Cuántos dicen amén? Es por causa de Cristo. Es para ofrecerle tu sacrificio de servicio al Señor. Esto no lo vas a hacer para que sea reconocido como un buen padre, aunque el Señor dice en Mateo 25, 21 que nos dirá a cada uno cuando estemos en su presencia, buen siervo y fiel. El liderazgo nunca, hermano, entonces será movido si lo dirigimos en el autor y consumador de nuestra fe, que es en Cristo, o que es Cristo, mejor dicho. Así es que servicio, sacrificio y entrega desinteresada, hermano, son virtudes descritas en la Biblia como parte del carácter de un varón conforme al corazón de Dios. No así lo contrario. Hace un momento te decía, tristemente puedo notar también hombres que no están dispuestos a ser eficaces para Dios. Hay hombres que les cuesta, pero se esfuerzan, pero hay quienes no se esfuerzan, no hacen nada, porque Dios, mis hermanos, pueda cumplir esta obra eficaz en sus hijos. ¿Y por qué un hombre, hermano, no puede ser eficaz en su liderazgo? Bueno, por algo conocido como orgullo. El orgullo que todos tenemos. Todos, hermanos, tenemos esta condición caída, el orgullo. Y no solo el orgullo, sino la autopromoción. Difícilmente, hermano, una persona llena de orgullo y de autopromoción difícilmente será un buen líder eficaz, de acuerdo con los parámetros de Cristo. Porque para poder ser, mi hermano, un líder eficaz que cumple su propósito, ¿qué crees? Necesita negarse cada día más para que Cristo viva en él. Aquellos dirigentes que miran entonces a Cristo, hermano, como su líder, su modelo supremo de liderazgo, ¿qué creen? Según la Biblia, tendrán corazón de siervos. Dice la Biblia que ellos van a modelar, una vida de sacrificio, de servicio. Fíjate, hermano, se dice que un psicólogo escribió un libro llamado El síndrome del éxito.
en el que menciona que las personas que han alcanzado grandes alturas, que han alcanzado sus proyectos, pero dice que carecen de algo. ¿De qué? De carácter sólido. Dice que lo único que los ha sostenido, escuche, en ese liderazgo, ¿qué cree que es? Es el estrés. El estrés. Y una persona estresada dice que va en camino al desastre. Así es que el éxito es una amenaza para el carácter de las personas. El éxito que la Biblia habla, mis hermanos, como por ejemplo en Josué 1, capítulo 1, verso 9, vaya conmigo rápido a Josué 1:9. El Señor le dice lo siguiente, Josué 1:9, y le dice, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, aquí el éxito espiritual, hermano, tiene que ver con una vida que agrada a Dios. Y este estilo de vida, hermano, no te estresa, te relaja. Hace que tu vida sea una persona exitosa en el asunto espiritual. Ahora bien, vaya conmigo a Mateo 25:21. Aquí, mis hermanos, encontramos a Jesús diciendo a través de una parábola, está hablando de un punto importante que también Dios quiere de nosotros para poder tener un liderazgo eficaz en el hogar. Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira, la palabra bien, buen siervo y fiel, ¿sabe qué subraya, hermano? El éxito del siervo. ¿Cuál es el éxito del siervo? Bueno, el adjetivo bueno, que es en el griego agete, no se usa aquí en el sentido general, sino en relación con el siervo. Y sugiere, mis hermanos, una excelencia especial del siervo. ¿Y cuál es esa excelencia especial de un siervo? Bueno, que se requiere de él fidelidad. Esa es una característica importante para todo aquel hombre que quiera ser un líder eficaz conforme al corazón de Dios. Fiel. Esta palabra fiel en el griego, que es piste, describe, hermano, o califica a algo bueno. Lo que significa que la fidelidad, hermano, es lo que produce la alabanza del Señor. El siervo no es alabado por su inteligencia ni por su éxito, sino por su fidelidad. Del mismo modo, el Señor Jesucristo es el que va a pronunciar estas palabras, mis hermanos, de alabanza. ¿Sabe a quién? A sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? ¿Sí se lo cree o no se lo cree? A ver, ¿quiénes son sus siervos? ¿Quiénes somos nosotros? Escucha bien. No se trata solo de decir nosotros, no. Sus siervos son los que les sirven con fidelidad. Y la fidelidad tiene que ver con alguien firme, que no se mueve. Esa fidelidad tiene que ver con madurez. Ahora está claro, hermano, que esta fidelidad conduce a este siervo, ¿a qué cree? A un puesto más elevado. Porque dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, mis hermanos, fíjese que en la Biblia encontramos a un hombre de carne y hueso
que pudo ser un líder eficaz en su hogar. Lo que quiere decir que este hombre, hermano, dejó toda su vida, cumplió su fidelidad. Él fue un siervo, hermano, alabado en las Escrituras, porque su nombre está aquí. Fue un hombre, fue un líder con todas las características que te acabo de mencionar hace un momento. Fue un hombre que tuvo persuasión, que indujo, que fue una influencia, motivó, estimuló. ¿A quién? A toda su familia. ¿Y sabes de quién estoy hablando? Vaya conmigo a Job, capítulo 1, verso 1. Aquí vamos a ver, hermano, cómo sí se puede ser un líder eficaz en el hogar. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? No espera solamente hombres, hermanos, que vayan a una iglesia. Dios espera que seamos siervos. ¿Qué más? Con esas tres características: servicio, sacrificio, interés y una entrega, desinteresada. Un siervo fiel. Que el Señor te alabe, hermano, que del Señor tú puedas escuchar estas palabras de alabanza: buen siervo fiel. Alabe tu fidelidad. Bueno, pues hermanos, Dios hizo con este hombre llamado Job, hizo de él un hombre eficaz. Por ejemplo, vaya conmigo a Job 1:1, que dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. ¿Puede notar, hermano, cómo Dios está hablando de quién? Se dice que el autor de este libro es Moisés, pero Moisés es inspirado por Dios, no es por sí mismo. Es decir, es Dios mismo quien está hablando de un hombre llamado Job. Y este hombre, ¿qué dice, hermano? ¿Cómo era? Perfecto. ¿Qué más? Recto. ¿Qué más? Temeroso de Dios. ¿Qué más? Y apartado del mal. Hermano, este es el tipo de hombre que Dios está buscando para esta generación. ¿Y sabe cómo está esta generación? Mala y perversa. Dios pide de nosotros, mis hermanos, que hagamos la diferencia. Job no estaba en un momento tan bueno, y ahorita veremos las circunstancias en las que él se movió, en las que él vivió. Sin embargo, su vida, hermano, marcó la diferencia. Fue un hombre, fue un líder eficaz en su hogar. Ahora, déjame describirte también cómo Dios describe lo contrario de un liderazgo eficaz que se está notando en estos tiempos, hermano. Vaya conmigo a 2 Timoteo 3:1, por favor, al 5. 2 Timoteo capítulo 3. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, y dice así: también debes saber esto, que en los últimos días, postreros días, vendrán, ¿qué, hermano? Tiempos peligrosos. El día de ayer di un poquito lo que significa estas palabras, tiempos peligrosos, y dijimos que en el idioma original griego, la palabra peligrosos, que es chalepoi, significa difíciles, duros de soportar, violentos, peligrosos o feroces. Así es que estos tiempos, mis hermanos, ¿de qué hablan? Bueno, fíjese, vamos a escuchar los rasgos humanos, hermano, que se van a mostrar. Y estos rasgos se está hablando del carácter de personas que se estarán corrompiendo en los últimos días. Y el peligro, hermano, ¿sabe a qué refiere?
que esos rasgos humanos, malos, corrompidos, mis hermanos, habla tanto de los gente de afuera como la gente de adentro. Y miren lo que dice entonces, verso 2. Vendrán tiempos peligrosos, verso 1, verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Qué significa? Amadores de sí mismo. Bueno, ¿sí sabías que hoy día ya los hombres se arreglan más que las mujeres? ¿Lo has notado? Hoy día se pasa más los hombres arreglándose que las mujeres. Dígale al que está a su lado, tú no, ¿verdad? ¿Tú no eres? Verso 2. Hombres amadores de sí mismo. ¿Qué más? Ávaros. Solamente están pensando en hacer dinero. Solamente están buscando dónde y cómo guardar dinero. ¿Qué más? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Qué más? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice, hermano? A estos evita. Tiempos peligrosos, mis hermanos, no habla de guerra o catástrofes, que es lo que vemos, sino de la época donde la moral se está debilitando, hermano, donde las verdades se están despreciando, donde las personas se están alejando de Dios. Pero aquí hay unas palabras que nos hacen temblar. Dice, hay apariencia de piedad. Es decir, pues pueden aparentar piedad, pero sin poder verdadero de Dios. Bueno, regrese nuevamente a Job, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que nos enfoquemos en Él. ¿Para qué? Para mantenernos firmes en una generación que va en decadencia. Pero cuando digo de generación, estoy hablando de nosotros las cabezas, hermano. Así es que estudiemos estas virtudes de un líder eficaz. ¿Tiene Job, capítulo 1, verso 1? Que dice lo siguiente, léalo conmigo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ahora estas virtudes es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Así es que ahora estudiemos rápidamente, mis hermanos, estas palabras que nos describen lo que Dios pide de un hombre para ser eficaz en nuestro hogar. La primera palabra que encontramos, hermano, en relación al liderazgo eficaz de Job es que dice que era un hombre perfecto. ¿Sí dice así, mis hermanos? Ahora, esta palabra perfecto, hermano, no significa sin errores, no significa sin pecados, no significa que es una persona sin fallas. No, mis hermanos. La palabra perfecto, que en el hebreo es la palabra tam, esta palabra, repito, no implica necesariamente la idea de alguien que no peca, sino esta palabra significa, hermano, plenitud, integridad, sinceridad. Y este es en un sentido relativo. Esta palabra, hermano, esta virtud de un liderazgo eficaz es lo que Dios espera de nosotros. El hombre perfecto, hermano, a la vista de Dios, lo que vemos en este verso, es el que ha alcanzado el grado de desarrollo que el Creador espera de él, y estoy hablando de madurez.
¿Sabe qué Dios espera de nosotros los hombres? Madurez. Y la madurez, mis hermanos, en este término hebreo que equivale a la palabra griega teleios, que a menudo se traduce como perfecto en el Nuevo Testamento, habla de completamente crecido, habla de completamente maduro. Ahora, la madurez, mis hermanos, no tiene nada que ver, y lo he dicho constantemente, no tiene nada que ver con cuestiones físicas, no tiene que ver, salud, no tiene que ver con canas, no. En 1 Corintios 14:20, donde encontramos la palabra teleios, se tradujo como hombres en contraste con niños. Y algunos traductores usan esta palabra de intachable. Sin embargo, esta palabra implica, mis hermanos, hombres capaces, ¿sabe de qué? De saber sobrellevar los asuntos en nuestra vida cotidiana, los asuntos en el matrimonio con nuestros hijos, los asuntos en el trabajo. Miren lo que dice Job, mis hermanos. Regresemos nuevamente ahí en Job, rápidamente. Job capítulo 1, verso 2. Y bueno, yo sé que tú has leído este libro y ahí podemos encontrar, mis hermanos, que Job tuvo ¿qué? Dice que tenía 7 hijos, 3 hijas. Pero después nos habla también de toda su vida próspera que tenía. Era un hombre que tenía una prosperidad, hermano, intachable. Era un hombre que tenía muchos camellos, muchas ovejas, asnas, muchísimos criados. Y dice que era aquel varón más grande que todos los orientales. Pero todos sabemos, mis hermanos, que hubo una situación complicada en su vida. Y esa situación complicada, mis hermanos, llegó en un momento que ni siquiera él se lo esperaba. Y fíjate nada más entonces lo que Dios espera de nosotros para ser hombres o liderazgos eficaces, mis hermanos, en estos tiempos. Porque son tiempos duros y difíciles, donde seremos confrontados en nuestro trabajo. Y si nosotros no estamos firmes en el Señor, hermano, entonces la casa puede destruirse poco a poco. Entonces encontramos, mis hermanos, que Dios permitió una prueba muy grande. ¿Recuerdas qué dice que pasó? Dice que murieron sus hijos completamente, todos, mis hermanos. Uno de los criados dice que se libró de esto y fue corriendo rápidamente y le dijo: Job, tus hijos han fallecido, han muerto. Y no solo eso, te has quedado sin nada. Ahora, hermano, imagínese la importancia del carácter de ese hombre, de su liderazgo eficaz. ¿Por qué? Porque supo cómo responder a las situaciones que le vinieron. Primero, la pérdida de sus hijos. Hermano, nosotros perdemos, ¿qué? ¿Te gusta? Perdemos un poquito de negocio, de trabajo. Se te perdió 500 pesos y casi se te va la vida. Hermano, yo no sé si algunos de ustedes conocen a alguien que ha perdido a todos sus hijos en un solo día. Ahora yo te pregunto, ¿tú has tenido un caso como estos? ¿Que has perdido a un familiar o a toda tu familia en un día? Bueno, imagínate, Job perdió todo en un solo día. Y dice que Job era como, hermano, perfecto. Pero también la Biblia dice que era un hombre recto. Y esta es la palabra hebrea, yasar, que significa derecho, probo, justo. La otra palabra, temeroso de Dios. Y esta expresión es bíblica, hermano, y frecuentemente la encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, en Proverbios 1:7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Pero esta palabra, hermano, temeroso de Dios, unida con recto, frecuentemente denota lealtad y dedicación a Dios. Ahora vamos a ir entonces, y luego dice apartado, y es la palabra hebrea desviado. La idea, hermano, es la de evitar el mal apartándose de él como si se tratara de la presencia del peligro. Así es que las 4 ideas incluidas o virtudes en este versículo, hermano, no son meras repeticiones para impresionar a nosotros los que leemos estos versículos, sino la idea, hermano, es de que Job era un hombre bueno, un líder eficaz. Un líder, hermano, que sabe que tiene mucho que hacer y que habrá cansancio físico, pero él se fortalece en el Señor. Hermano, lo más grave que podemos ver en los tiempos de hoy es que muchos hombres se están durmiendo. Y bueno, no lo estoy diciendo por si alguien se está durmiendo ahorita. No, se está durmiendo en sus laureles. ¿En qué sentido? Están descuidando sus hogares. Así es que Dios espera de nosotros, mis hermanos, que no descuidemos nuestros hogares en medio de un mundo que cada día está más depravado, apartado del mal. Ahora vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Después encontramos que pierde todo su cuestión física, es decir, sus hijos y lo material. ¿Y qué es lo que hizo Job, mi hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Job? ¿Qué hizo Job? Bueno, vaya conmigo al verso 20. Job 1:20 dice: entonces se levantó, ¿qué? Después de haber escuchado esta noticia tan grave, perdió su economía, perdió a sus hijos. Y aquí, mi hermano, estas 4 virtudes que resalta un liderazgo eficaz, que es lo que espera de Dios de nosotros, que seamos maduros, para cuando vengan situaciones duras y difíciles, mis hermanos, no salgamos del orden de Dios. En este asunto dice que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. ¿Y qué hizo, hermano? Y se postró en tierra y adoró. Ahora, el asunto de rasurar su cabeza es un asunto cultural. Era algo que ellos lo manifestaban cuando había luto. Pero aquí el asunto, mis hermanos, que sobresale es cuando dice el verso, mira lo que dice: y se postró en tierra y adoró. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Que seamos hombres pacientes, hombres que aprendemos a descansar en Dios, que cuando vengan situaciones difíciles a nuestra economía, a nuestros hijos, nosotros no nos alteremos y lo primero que hacemos es un doctor, que no está mal, no estoy diciendo que no, o el banco cuando algo sucede económicamente. Lo que Dios espera de nosotros, mis hermanos, cuando aún el trabajo se está sacudiendo, se está moviendo, ¿sabe qué Dios espera de nosotros? Madurez. ¿Qué significa? Fidelidad. Que no te muevas, que no te distraigas. Muchos hermanos, cuando descuidan su confianza en el Señor, ¿dónde cree que terminan? En el Monte Pío. Y terminan empeñando televisión, terminan empeñando, ¿qué cree? Bueno, hasta la cama. Tuve que empeñar esto. No, Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Ahora, tal vez no es nuestro asunto. Tal vez económicamente, mis hermanos, estemos bien. Ahora aquí hay un riesgo importante. ¿Cuál? ¿Te sientes seguro por lo que tienes o porque estás en Cristo? Estás en paz. Ahí es donde debe de pesar nuestro corazón.
Un hombre perfecto, un hombre maduro que nunca descuida su corazón, donde dice, bueno, es cierto, tengo tanto en mi casa, tengo tanto en el banco, pero esa no es mi seguridad viene de lo alto, el Señor, mi Creador. Verso 21 dice, y dijo, ¿quién dijo? Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amados, ¿cuántos saben que tarde que temprano nos vamos a ir con el Señor? Y que cuando te vayas no te vas a llevar nada. ¿Alguien sabe eso? Escuchaba hace poco de un actor famoso que juntó millones de dólares y tuvo un infarto fulminante. ¿Qué cree que le pasó? Bueno, él dejó un ¿cómo se le dice? Un testamento, y en ese testamento, ¿sabe qué hizo? Se lo dejó, híjole, esto es lo más grueso. Se lo dejó a un lugar donde cuidaban perros, hermano. Bueno, ya ni disfrutó, él dijo, pues ni yo lo disfruto ni nadie más. Que esto sea para cuidar animales. Ahora, aquí el asunto, hermano, es ¿cómo caminamos en nuestras vidas? ¿Sabías que hay gente que está caminando como si un día no fuera a morir? Nosotros debemos estar confiados en el Señor porque no sabemos en qué momento, hermano, tal vez sea un accidente, no lo sé, o un infarto, no lo sé. Job estaba bien claro, mi hermano, él tenía en claro, mejor dicho, lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Aquí se está hablando de su nacimiento, pero también, hermano, la doble palabra y desnudo volveré allá, en el hebreo está hablando de que fuimos creados por Dios. ¿De dónde, hermano? Del polvo de la tierra. Y que tarde que temprano iremos allá. Pero también habla de una vida sin afán. Hermano, una persona afanada corre el riesgo de apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque teme que al no tener nada, entonces ya no vale nada. Verso 22, entonces dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Fíjate qué actitud, hermano, de un hombre perfecto, maduro, apartado del mal, dispuesto para servir a Dios. ¿Por qué? Porque él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. En otras palabras, Dios es el que me ha dado y Dios es el que me puede quitar. Pero aquí el asunto, hermano, es probar. Verso 22, mira lo que dice: en todo esto no pecó Job. ¿En qué todo esto, hermano? En sus pruebas, en sus luchas, en esta vicisitud que fue al haber perdido a sus hijos y al haber perdido su economía. Después leemos en el capítulo 2, verso 22, léalo conmigo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué dice, hermano? Despropósito alguno. ¿Sabe qué implica esto? Implicó que Job consideró que esto venía de parte de Dios. No le quitó el despropósito, es decir, que Dios no estuviera actuando en esta situación. Hermano, eso es un liderazgo eficaz, un liderazgo maduro, poderoso. Que cuando algo nos venga, hermano, digas, no. A ver, esta es una prueba. Y si ahorita estoy pasando esto, es porque Dios quiere hacer algo conmigo. Por ejemplo,
esta misma palabra es la que se encuentra rápidamente en Romanos 8:28, cuando dice el apóstol Pablo a los romanos. Vaya conmigo rápidamente a Romanos 8:28, que dice lo siguiente. Dice, y sabemos, ¿sí dice así, hermano? Que a los que aman a Dios, ¿Job no amaba a Dios? Dice que cuando le vino la situación complicada y dura a su vida, ¿qué hizo? Adoró a Dios. ¿Sabe de qué te habla eso? De lealtad. Era un hombre leal. ¿Y sabe por qué era leal? Porque maduró en el Señor. Rindió su vida día con día al Señor. Adorar implica comunión con Dios, hermano. Adorar implica lectura de su palabra. Es cierto, hermano, que podremos estar fatigados. Job estaba fatigado, Job estaba entristecido. Job, imagínate, hermano, ¿qué es tener una carga cuando algo te sucede fuerte? Pues Job no se rindió. Job dobló sus rodillas y dijo, ¿qué dijo? Bueno, y sabemos que a los que aman a Dios. Hermano, ¿sabe qué implica saber? Implica conocer, implica entender. ¿Entender qué? Aquí lo dice. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice, hermano? Todas las cosas obran para bien. Ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, algo muy importante aquí, mis hermanos. Que, bueno, Job dice que no quitó despropósito alguno. El apóstol Pablo dice que solo los que saben, los que entienden que cuando vienen cosas a nuestras vidas hay o tienen un propósito en Dios. No es conforme a tus propósitos. No, esto que estoy pasando es por el propósito que yo tengo. No, hermano, no es para tus propósitos, es para los propósitos de Dios. Aquí lo importante y lo sabio, mis hermanos, es que sepas cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Solamente ser esposo? ¿Con carrera? ¿Con negocio? ¿Con economía? Hermano, nuestro propósito de vida es más allá. Las pruebas para Job, hermano, a las que fue sometido, era para llevarlo a un propósito. ¿Cuál? Servir a Dios con todo su corazón. Lo que Dios espera de ti es que le sirvas con todo tu corazón. Por eso él era perfecto, cabal, íntegro. Su único propósito era servir a Dios con todo su corazón. Cuando dice que era recto, era en el cumplimiento de sus obligaciones delante de Dios. Dios espera que nosotros los hombres, las cabezas, cumplamos con nuestras obligaciones delante de Dios. Y una de ellas es que sepamos que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Y una de ellas es vivir para su gloria. Por eso Pablo dice que todas las cosas buenas y malas, hermano, las cosas duras y difíciles que puedan venir a nuestras vidas, dice, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces las cosas, hermanos, que pasamos es para que seamos más temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque Job respondía a la gracia de Dios con reverencia y respeto. Hermano, ¿cómo respondemos cuando alguien se nos cruza? Cuando alguien se te mete. Híjole, a mí me dan ganas de alcanzarlo y hacer lo mismo. Pero me acuerdo. ¿Qué me acuerdo? Bueno,
que Dios pide de mí madurez, porque ese es un reflejo de inmadurez, hermano. Discutir con alguien que va a tu lado en el auto es un reflejo de inmadurez. Y más si es mujer. Sigamos leyendo rápidamente, ya voy a terminar. Luego, ¿qué pasó, hermano? Si sigues leyendo, dice que nuevamente, hermano, va Satanás con Dios para otra vez acusar a Job. Pero ahora, ¿qué cree, hermano? Le viene una enfermedad a su cuerpo. No solo perdió hijos, no solo perdió economía, sino le vino una enfermedad. Y no es lo grave, hermano, lo grave fue su ayuda idónea. Esta enseñanza, hermano, no solamente es para los varones, también para quién cree que es, para las esposas. ¿Por qué? Porque recuerdas qué es lo que pasó después de que se enferma Job, después de que está en una situación tan dura. En el verso 9, capítulo 2, verso 9, entonces le dijo su mujer, de ser perfecto, hermano, es decir, un hombre que servía a Jehová con todo su corazón. Nota el liderazgo eficaz de este hombre. Recto, es decir, que cumplía con sus obligaciones, tenía bien vestidos a sus hijos, tenía bien comidos a sus hijos, pero escucha bien, dice que él oraba todos los días por sus hijos. Eso era lo eficaz. No solamente nuestra responsabilidad es darles alimento o darles casa, sino alimentarlos espiritualmente, hermano. Que ellos crezcan, que tú veas que ellos van siendo perfectos, rectos, temerosos de Dios, apartados del mal. ¿Qué significa? Esto describe que cuidadosamente se están alejando de todo pecado de su corazón, de sus labios y de sus hechos. Empiezas a ver que tus hijos están siendo perfectos, rectos, temerosos, apartados del mal. Así es que, hermano, no solo perdió a sus hijos, no solo perdió su economía, se enferma, pero no solo esto, una esposa rencillosa, como dice Proverbios capítulo 8, capítulo 9. Proverbios hace mucho y menciona mucho a mujeres que no son maduras. Pero Job era maduro, a tal grado que mire lo que pasó, ya para casi terminar. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu perfección, tu rectitud, tu temor a Dios, el apartarte del mal? ¿Qué más dice? Maldice a tu Dios y muérete. Hermano, y luego dice verso 10, y él le dijo, ¿qué le dijo? Recibe en el nombre de Jesús. Sí, un cachetadón. No, hermano, eso no hizo. Job tampoco hizo. ¿Sabes qué? Ya me tienes harto, quiero el divorcio. Hermano, un hombre maduro resiste, aguanta, no se deja sacudir por cualquier cosita. Ay, es que Señor no me hizo de comer, no me lavó, no me planchó, quiero el divorcio. ¿Recuerdas esos hombres que se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿puedo darle carta de divorcio por cualquier cosa? Y Jesús les dijo, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Que sí. Dijo, ¿y por qué? Por la dureza de su corazón. Y dureza de corazón tiene que ver con inmadurez. Job no respondió, mis hermanos, con la misma actitud. Mira lo que dijo. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Esa palabra en el hebreo es insensata. Insensatez habla de alguien simple, con conocimiento, pero no lo sabe usar. Habla de niñería, inmadurez. Lo que quiere decir que la esposa de Job era inmadura, hermano. Era inmadura. Entonces perdió hijos, perdió economía, se enferma y todavía una esposa inmadura. Ay, oremos para no estar en esos casos.
Pero Job, ¿qué hizo, hermano? Le dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? No quiere decir que Dios es el causante de nuestros males, hermano. No, quiere decir que por el mundo caído en el que estamos, el hombre, su primera naturaleza es caída y su naturaleza de mal. Eso acarrea males constantes a nosotros. El asunto es cómo nosotros estamos obrando ante eso, hermano. El asunto, hermano, es que el afán nos está ganando. El afán, mis hermanos, está haciendo que muchos hombres pierdan su cansancio, su descanso. Hoy muchos hermanos se están centrando más en asuntos físicos que en los asuntos espirituales. Alguien hace poco me dijo, pues usted no se cansa porque usted no hace nada. ¿Qué es eso de que ahí se sienta y nada más lee la Biblia y se para en un púlpito y nada más anda hablando? Hermanos, ¿sabe qué implica este trabajo? Cansancio físico y espiritual. Pasar varias horas para solamente resumirlas en 1 hora, 6 minutos es lo que llevo yo. Entonces dice que Job, mis hermanos, dijo, recibiremos de Dios el bien y no el mal, lo recibiremos. En los versos anteriores del capítulo 1 dijo, porque no quito despropósito alguno. Todo lo que venga es con un propósito. ¿Cuál? Ser formado a la imagen de Cristo. Entonces dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjese, hermano, cómo esta historia verídica nos habla de un hombre de carne y hueso que se dejó usar por Dios, que puso toda su confianza en Dios, a lo cual yo no dudo, mis hermanos, que Dios le haya dicho cuando fue a su presencia, ¿sabes qué seguramente le dijo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Usted cree que Job murió, hermano? ¿Usted qué cree? Sí, claro que sí. ¿Y dónde cree que está Job? ¿En el infierno? ¿O en el paraíso, en el cielo? La Biblia dice que cuando Jesús vino, fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo, hermano. ¿Qué cree? Se llevó a todos los que estaban en el centro de la tierra. David, Moisés, hasta el que estaba en la cruz. ¿Recuerdas a ese ratero que ordenó su vida? Ahora fíjate, quiero terminar con eso. Ponte de pie, hermano. Estas palabras, como suele hablar cualquiera mujer fatua. Fíjense, aquí hay algo bien tremendo. Tenía una plática esta semana con un varón que tiene poco de conocer del Señor. Tiene años de asistir a una iglesia, pero tiene poco de conocer al Señor. Él lo decía. Y dice, pastor, mire, no sé qué hacer. Ahora que ya soy cristiano, ahora que ya dejé de tomar, de fumar, ahora que ya dejé todo esto, ¿qué cree que me dijo mi esposa? Me dijo, a ver, ya bájale. No seas payaso, no seas sangrón, no te sientas santo. Y me dijo, por lo menos pues toma una o fúmate uno, pero no seas exagerado. Hay mujeres que cuando están viendo a su hombre ser un líder eficaz, le ponga el pie. Esto es lo que estaba haciendo esta mujer al decirle, maldice a tu Dios y muérete.
Hay mujeres, hermano, que cuando tú estás haciendo lo que la Biblia dice, lo que ella ora, Señor, yo te pido que lo salves, que lo transformes, y empieza a cambiar. Y, ay, sí, ahora ya te sientes más santo que yo. Uy, sí, ahora sí, ya te vas más seguido a la iglesia. Bájale, no exageres. No, hermano, Job no se detuvo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Como él era un hombre, ¿cómo era ese hombre, hermano? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabe qué hizo? Instruyó a su esposa a tal grado que supo cómo tratar con ella. Amados, a veces vamos a tener momentos duros y difíciles en el hogar. La pregunta es, ¿cómo vamos a actuar? ¿Como hombres maduros o como hombres inmaduros? ¿Seguiremos el juego? ¿Pelearemos? ¿Tú me dijiste, yo te digo? ¿O simplemente le dirás, mira mi amor, a ver, ¿todo bien? Sí, todo bien, ¿por qué? Bueno, es que como que estás un poquito tensa. A ver, vente, vamos a orar, o déjame instruirte, ¿qué pasa? Hermano, Dios quiere que nosotros seamos líderes eficaces. Y estas virtudes que vemos son principios para nosotros: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. En esta serie, hermano, estaremos hablando todos estos principios, estas virtudes que Dios espera de nosotros: un liderazgo eficaz. Así es que yo quiero pedirte que en esta noche levantes tus manos, mis hermanos, y le digas: Señor, gracias porque tú demandas de mí ser un líder eficaz en mi hogar. Tú pides de mí que sea perfecto, que sea recto, temeroso de Dios.